Libro de Josué, capítulo 11, versículos del 1 al 14. Conquista del norte de Palestina. Cuando Jabín, rey de Jasor, se enteró de esto, envió una embajada a Jobab, rey de Madón, al rey de Simerón, al de Ashaf, y a los reyes que reinaban en la montaña del norte, en el valle del Jordán, al sur de Kineret, en la Sefela, y en las alturas de Dor, al oeste. Mandó asimismo aviso a los cananeos que habitaban al este y al oeste, a los amorreos, hititas, fereceos, jebuseos de la montaña, y también a los hititas de las faldas de Hermón, en la región de Mizpah. Partieron estos con todas sus tropas, una multitud tan incontable como la arena de la playa, con gran número de caballos y carros. Reunidos todos estos reyes, llegaron y acamparon en un único campamento cerca de las aguas de Merón, dispuestos a luchar contra Israel. El Señor dijo entonces a Josué: «No les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora haré que perezcan todos ellos ante Israel. Tú descarretarás sus caballos y quemarás sus carros». Al frente de todo el ejército, Josué los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. El Señor se los entregó a Israel, que los batió y persiguió por el oeste hasta Sidón la Grande y Mirefot, y por el este hasta el valle de Mizpah. Los derrotó hasta no dejar uno solo con vida. Josué trató como le había mandado el Señor. Descarretó sus caballos y quemó sus carros. Al regreso de la batalla, Josué conquistó Jasor y pasó a su rey a filo de espada. Jasor era por entonces la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todos los que habitaban en ella, consagrándolos al exterminio. Ni uno quedó con vida, siendo Jasor entregada a las llamas. Se apoderó Josué de todas las ciudades de aquellos reyes a los que pasó a cuchillo, consagrando todo el exterminio según le había mandado Moisés, siervo del Señor. Pero Israel no prendió fuego a ninguna de las ciudades situadas sobre las colinas. Únicamente Jasor fue incendiada por Josué. Los israelitas se repartieron el botín de esas ciudades, incluido el ganado, pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. Ni a uno solo dejaron con vida. Libro de Josué, capítulo 11, versículos del 15 al 23. La conquista fue obra del Señor. Josué ejecutó fielmente lo que Moisés, siervo del Señor, le había encomendado por orden del Señor. No descuidó nada de lo que el Señor había ordenado a Moisés. Conquistó pues Josué todo el país, a saber, la montaña del Negev, la región de Gosén, la Sefela, la Arabá, la montaña de Israel y también sus valles. Apresó y ejecutó a todos sus reyes desde el monte Jalac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Josué tuvo que combatir durante mucho tiempo contra todos estos reyes, excepto los hititas que habitaban en Gabaón. Ninguna otra ciudad firmó la paz con los israelitas. De todas las demás tuvieron que apoderarse por la fuerza. Y es que el Señor había decidido endurecer el corazón de esas ciudades para que combatieran contra Israel y así fueran aniquiladas y consagradas sin remisión al exterminio, tal como había mandado el Señor a Moisés. Por entonces, Josué exterminó a todos los anaquitas de la montaña, a los que habitaban en Hebrón, Debir, Anab y en toda la montaña tanto de Judá como de Israel. Los consagró al exterminio a ellos y a sus ciudades. No quedó una anaquita en tierra de Israel, solo quedaron en Gaza, Gat y Asdod. Josué se apoderó de toda la tierra tal como el Señor le había prometido a Moisés y se la dio en heredad a Israel, repartida en lotes para cada tribu.
Y acabada la conquista, el país quedó en paz. Libro de Josué, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Reyes vencidos al este del Jordán. Estos son los reyes del país que fueron vencidos por los israelitas y despojados de sus tierras en Transjordania, al este del río Arnón hasta el monte Hermón, incluido todo el valle oriental del Jordán. Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón. Sus dominios abarcaban desde Aroer, que está a la orilla del río Arnón, toda la cuenca de este río, y la mitad de Galaad, hasta el río Yabok, que hace de frontera con los amonitas. Abarcaba también el valle oriental del Jordán, desde el mar de Kineret hasta el mar de Arabá, en dirección a Bet-Jesimot, hasta el pie de las laderas de la Pisga por el sur. Y Og, rey de Basán, un resto de los refaitas que residía en Astarot y en Edrei. Sus dominios abarcaban el monte Hermón, Salecá y todo Basán, hasta la frontera de los Gesuritas y los Macatitas. Abarcaban también la mitad de Galaad, hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Ambos reyes habían sido derrotados por los israelitas, acaudillados por Moisés, siervo del Señor, que dio sus tierras en propiedad a las tribus de Rubén y Gad, y a la media tribu de Manasés. Libro de Josué, capítulo 12, versículos del 7 al 24. Reyes vencidos al oeste del Jordán. Y estos son los reyes del país a los que Josué y los israelitas derrotaron en Cisjordania, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Jalac, que se alza en dirección a Seir. Sus tierras se las repartió Josué en herencia a las tribus de Israel por sorteo. En la montaña de la Sefela, en la Arabá y sus cercanías, en el desierto, en el Negev, eran territorios habitados por hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos. Y estos eran sus reyes: el rey de Jericó, 1; el rey de Ai, que está junto a Betel, 1; el rey de Jerusalén, 1; el rey de Hebrón, 1; el rey de Jarmut, 1; el rey de Laquis, 1; el rey de Eglón, 1; el rey de Gezer, 1; el rey de Debir, 1; el rey de Geder, 1; el rey de Jomá, el rey de Arad, el rey de Limná, el rey de Adulán, el rey de Maquedá, el rey de Betel, de Tapuaj, Hefer, Afec, Sarón, Merón, Azor, Simron Merón, Aksaf, el rey de Tanak, el rey de Megiddo, de Kedes, de Jocmeán, en el Carmelo, el rey de Dor, en la región de Dor, el rey de Goyín, de Gilgal, de Tirsá. Total de reyes, 31. Libro de Josué, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Territorios aún sin conquistar. Era ya Josué viejo y muy entrado en años cuando el Señor le dijo: Eres viejo, tienes muchos años, y es mucha todavía la tierra por conquistar. Quedan aún todos los distritos de los filisteos y todos los de los gesuritas.
desde el río Sihor en la frontera de Egipto hasta el término de Ecrón por el norte. Es considerado como de los cananeos. Quedan los 5 principados filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. Quedan los habitas al sur y toda la región de los cananeos desde Araj, territorio de los sidonios, hasta Afec y hasta la frontera de los amorreos. Queda además la región de los giblitas y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta el paso de Hamat. Aún he de expulsar ante los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta el Misrefot al occidente y a todos los sidonios. A ti te corresponde repartir a suertes la tierra como heredad entre los israelitas según te he ordenado. Distribuye pues esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Las tribus de Rubén y de Gad, así como la otra media tribu de Manasés, habían recibido ya como heredad la parte que en el reparto hecho por Moisés, siervo del Señor, se les había asignado en Transjordania, a saber, el territorio que va desde Aroer a las orillas del río Arnón, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y toda la llanura desde Madabá hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey amorreo que reinó en Hesbón, hasta la frontera con los amonitas. Y también Galaad, junto con el territorio de los gesuritas y de los macatitas, además de toda la montaña del Hermón y todo Basán, hasta Salcá. Y en Basán todo el reino de Og, que reinó en Astarot y en Edreí, y era el último residuo de los refaítas. A estos reyes los había derrotado y expulsado Moisés, pero los israelitas no consiguieron expulsar ni a los gesuritas ni a los macatitas, de manera que Gesur y Macá siguen todavía hoy viviendo en medio de Israel. Solo a la tribu de Leví no se le asignó heredad, pues el Señor Dios de Israel había de ser su heredad, tal como él se lo había dicho. Libro de Josué, capítulo 13, versículos del 15 al 33. Territorio de Rubén, de Gad y de media tribu de Manasés. Moisés había asignado a la tribu de Rubén una parte por clanes. Les correspondió el territorio que va desde Aroer a orillas del río Arnón, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y toda la llanura hasta Madabá, Hesbón con todas las ciudades de la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Asá, Kedemón, Mefat, Kirataín, Sibma, Seret Sahar, en el monte y en el valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sihón, rey amorreo que reinó en Hesbón y a quien derrotó Moisés, lo mismo que a Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, príncipes de Madián, y vasallos de Sihón que vivían en aquella región. Así pues, el territorio de los rubenitas lindaba con el Jordán. Esta fue la heredad de los descendientes de Rubén, por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de Gad, es decir, a los descendientes de Gad, les había asignado Moisés por clanes un territorio que comprendía Jazer con todas las ciudades de Galaad y la mitad del país de los amonitas, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonín, desde Mahanaim hasta el territorio de Lodebar, y en el valle, Betarán, Bet-Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sihón, rey de Hesbón. El Jordán era el límite hasta el extremo sur del mar de Kineret, por el lado oriental del Jordán. Esta fue la heredad de los descendientes de Gad, por clanes, las ciudades y sus aldeas. A media tribu de Manasés
Le había asignado Moisés por clanes un territorio que, desde Mahanaim, comprendía todo el territorio de Og, rey de Basán, todas las aldeas de Jair en Basán, 60 ciudades, la mitad de Galaad junto con Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, fue para la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, por clanes. Este es el reparto que como heredad hizo Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no asignó heredad a la tribu de Leví, pues el Señor, el Dios de Israel, había de ser su heredad, como les había dicho. Libro de Josué, capítulo 14, versículos del 1 al 15. Reparto entre las tribus del oeste del Jordán, Hebrón como heredad de Caleb. Esta es la heredad que recibieron los israelitas en el país de Canaán, heredad que les repartieron el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto a las 9 tribus de Israel y a la media tribu de Manasés se hizo a suertes, como el Señor había dispuesto por medio de Moisés, porque Moisés había dado ya su heredad a las 2 tribus y media en Transjordania. A los levitas no les asignó heredad entre las otras tribus. En cuanto a los descendientes de José, vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín. A los levitas no se les dio parte alguna de territorio, sino solo ciudades donde residir con los pastos correspondientes para los ganados de su propiedad. Los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor había mandado a Moisés. Los descendientes de Judá se presentaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné, el quineceo, le dijo: «Ya sabes lo que le encargó el Señor a Moisés, el hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le di mi informe con toda sinceridad. Los hermanos que me habían acompañado desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Aquel día Moisés me hizo este juramento: te juro que la tierra que han pisado tus pies será heredad tuya y de tus descendientes para siempre, porque has sido fiel al Señor mi Dios. Ahora pues, mira cómo el Señor me ha conservado la vida según lo prometió. Hace 45 años que el Señor dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me encargó aquella misión. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para moverme por doquier. Así que dame esta montaña que el Señor me prometió aquel día. Tú oíste aquel día cómo hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Que el Señor esté conmigo, y yo los expulsaré como Él me lo prometió». Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón en heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefuné, el quineceo, por haber sido fiel al Señor Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba había sido el hombre más alto de los anaquitas. Y concluida la conquista, el país quedó en paz. Libro de Josué, capítulo 15, versículos del 1 al 12. Territorio de la tribu de Judá. El territorio que tocó en suerte a la tribu de Judá, por clanes, lindaba con la frontera de Edom, en el extremo meridional del desierto de Sin. Su límite meridional partía de la lengua o extremo sur del mar de la Sal. Luego se dirigía por el sur de la cuesta de Acrabín, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea, pasando por Jezrón,
subía hacia Adar y volvía hacia Carcá. Pasaba por Arasmón, se dirigía hacia el torrente de Egipto y terminaba en el mar. Esa sería la frontera por el sur. Por el este, el territorio limitaba con el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. El límite septentrional partía de la lengua de mar en la que desemboca el Jordán. Luego llegaba a Bet Joglá, pasaba por el norte de Bet Arabá y subía hasta la peña de Boán, hijo de Rubén. Continuaba subiendo desde el valle de Acor hasta Debir y volvía hacia el norte hasta Gilgal, frente a la cuesta de Adumín, que está al sur del torrente. El límite pasaba junto a las aguas de En-Semes y venía a salir a la fuente de Rogel. De allí subía por el valle de Ben-Hinón, en el flanco sur del Jebuseo, es decir, por Jerusalén. Subía luego por el oeste hasta la cima del monte, frente al valle de Hinón, en el extremo norte del valle de los Refaitas. A continuación torcía desde la cumbre del monte hacia los manantiales de Neftobaj y seguía en dirección a las ciudades del monte Efrón, torciendo hacia Baalá, es decir, Kiriat Jearim. Desde Baalá, el límite doblaba por el oeste hacia el monte Seir y pasando por la vertiente norte del monte Jearim, o sea, Quesalón, bajaba hasta Bet-Semes llegando a Timna. Luego se dirigía hacia el norte de Ecrón, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte Baalá y salía a Jebneel. Esta frontera norte terminaba en el mar. El límite occidental era el Mar Grande. Esos eran los límites del territorio de los descendientes de Judá por clanes. Libro de Josué, capítulo 15, versículos del 13 al 61. Conquista de Hebrón y Debir. A Caleb, hijo de Jefuné, se le asignó una parte entre los descendientes de Judá, tal como había mandado el Señor a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, es decir, Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. Desde allí se dirigió contra los habitantes de Debir, que antes era conocida como Kiriat Sefer. Caleb prometió dar por esposa a su hija Aksá, a quien derrotara y conquistara Kiriat Sefer. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, así que éste le dio por esposa a su hija Aksá. Cuando Aksá se dirigía a casa de su marido, éste la instigó a que pidiera a su padre un campo. Al ver que su hija se apeaba del asno, Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un regalo, ya que me has asignado el desierto del Negev, proporcioname también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Esta fue la heredad de la tribu de Judá por clanes. A continuación se relacionan las poblaciones de la tribu de Judá, las poblaciones fronterizas entre Edom y la tribu de Judá, en el Negev, en la Sefela, en Ecrón con sus filiales y aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las poblaciones que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus filiales y aldeas, Gaza con sus filiales y aldeas, hasta el torrente de Egipto y las ciudades costeras del Mar Grande, en la montaña, en el desierto. Pero los descendientes de Judá no lograron expulsar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos viven todavía hoy en Jerusalén, en medio de Judá. Libro de Josué, capítulo 16, versículos del 1 al 10. La casa de José, territorio de la tribu de Efraín. El territorio que tocó en suerte a los descendientes de José partía por el este desde el Jordán, cerca de Jericó,
y continuaba por el oasis de Jericó y por el desierto que sube desde Jericó a la montaña de Betel. Desde Betel seguía hasta Luz, pasaba hacia la frontera de los arqueos en Atarot, bajaba después al oeste hacia el territorio de los jefletitas, llegaba hasta Bet-Jorón de abajo y hasta Gezer, y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de Manasés y Efraín, los hijos de José. Esta fue la frontera del territorio de los descendientes de Efraín por clanes. El límite de su heredad iba por el este desde Atarot Adar hasta Bet-Jorón de arriba. A partir de ahí se prolongaba hasta el mar, teniendo a Micmetá al norte. El límite doblaba al este hacia Taanat Silo. Luego pasaba al este de Janojá, bajaba de Janojá a Tatrot y a Nará, y tocaba en Jericó para terminar en el Jordán. Desde Tapuaj, la frontera se alargaba hacia el oeste, bordeando el torrente de Caná, y venía a parar al mar. Esta fue la heredad de la tribu de los descendientes de Efraín por clanes. A ello hay que añadir las ciudades reservadas para los descendientes de Efraín dentro de la heredad de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Los cananeos que ocupaban Gezer no fueron expulsados, y así continúan viviendo todavía hoy en medio de Efraín, aunque sometidos a trabajos forzados. Libro de Josué, capítulo 17, versículos del 1 al 13. Territorio de la tribu de Manasés. Este fue el territorio que le correspondió en suerte a la tribu de Manasés, primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, que era un valiente guerrero, le tocó Galaad y Basán. También les tocó en suerte un territorio a los otros hijos de Manasés por clanes, a los hijos de Abiezer, a los hijos de Helec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquén, a los de Jefer y a los de Semida. Estos eran por clanes, los hijos varones de Manasés, hijo de José. Pero Selofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, solo hijas. Sus hijas se llamaban Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tilsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes del pueblo, diciéndoles: El Señor ordenó a Moisés que se nos asignara una heredad entre nuestros hermanos. Se les asignó, pues, según la orden del Señor, una heredad entre los hermanos de su padre. Así que a la tribu de Manasés le correspondieron 10 partes, además de Galaad y Basán, territorios de Transjordania, pues las hijas de Selofhad, descendiente de Manasés, obtuvieron una heredad entre los descendientes de Manasés. El país de Galaad fue para los descendientes de los otros hijos de Manasés. El territorio de Manasés limitaba por el lado Aser con Micmetá, que está frente a Siquén. Desde allí la línea fronteriza iba hacia el sur, hacia la fuente de Tapuaj. La zona de Tapuaj era de Manasés, pero el mismo Tapuaj en la frontera de Manasés era de los descendientes de Efraín. La línea limítrofe bajaba por la vaguada de Caná. Al sur de la vaguada estaban las ciudades que tenía Efraín, entre las de Manasés. El territorio de Manasés estaba al norte de la vaguada e iba a salir al mar. El territorio del sur era de Efraín y el del norte de Manasés. La línea divisoria llegaba hasta el mar. El territorio de Manasés lindaba al norte con el de Aser y con el de Isaacar al este. Dentro del territorio de Isaacar y de Aser le correspondieron a Manasés Bet-Seán y sus filiales
Ibleán y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, a los habitantes de Endor y sus filiales, a los habitantes de Tanak, Megido y sus filiales. Sin embargo, los descendientes de Manasés no consiguieron apoderarse de esas ciudades, de modo que los cananeos se mantuvieron en aquella región. Pero cuando los israelitas fueron lo bastante fuertes, los sometieron a trabajos forzados, aunque no llegaron a expulsarlos. Libro de Josué, capítulo 17, versículos del 14 al 18. Reclamación de los descendientes de José. Los descendientes de José dijeron a Josué: ¿por qué nos has asignado en heredad únicamente una suerte, un solo lote, siendo como somos tan numerosos, gracias a que el Señor nos ha bendecido? Josué respondió: puesto que sois un pueblo tan numeroso, subid a la región de los fereceos y de los refaitas, y talad para vosotros sus bosques, ya que la montaña de Efraín os resulta demasiado estrecha. Los descendientes de José respondieron: la montaña no nos basta, y por otra parte los cananeos que habitan en el llano tienen carros de hierro, tanto los de Betsán y sus filiales como los de la llanura de Jezrael. Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés: vosotros sois un pueblo muy numeroso y muy fuerte, así que no tendréis un solo lote. También la región montañosa será vuestra, está cubierta de bosques, pero vosotros talaréis sus árboles y la haréis vuestra, y expulsaréis a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean muy poderosos.